Los viernes, amigos y amigas, solemos relacionar el tema que estamos usando en la semana con alguna obra literaria que yo traiga a la mesa para poder charlar un poquitito más de lo que estamos hablando. Y como estamos hablando de reinicios esta semana, me paro enfrente de mi gran biblioteca, sí, que ahora está toda metida en cajas, porque tuve un par de arreglos que hacer en la casa y la tengo que sacar de las cajas y no hay nada que me dé más fiaca que ordenar todos esos libros, pero me paro enfrente de mis cajas y me pongo a pensar a quién puedo llevar para hablar de reinicios, y obviamente lo primero que se me ocurrió, porque tiene que ver con absolutamente todo, es la primera novela de la escritora argentina Malén Denis, que se llama Litio. Y tengo un par de razones para recomendarla como esta idea del reinicio. Para empezar, Malén es una escritora argentina que ahora está viviendo en Nueva York, que decidió darle un reinicio a su realidad y a su vida, mudándose a la ciudad donde siempre quiso vivir, con todo lo que eso conlleva, y antes de mudarse publica su primera novela, que es la que tengo en mis manos. No es el primer libro que publica, porque ya había publicado libros de poesía que se pueden encontrar en diferentes editoriales argentinas, pero con Litio decide un poco exorcizarse de ciertos argumentos y de ciertas cosas que le estaban pasando en forma de narrativa, ¿sí? La novela empieza bastante como empiezan los programas de ¿qué mierda es esto? Porque empieza con la descripción de lo que es el litio según la página de Wikipedia, que es un metal alcalino blanco, plateado, blanco, dúctil, muy ligero, etcétera, 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 que normalmente se utiliza para el tratamiento del trastorno bipolar. Y también conectándose un poquitito con lo que es la canción Lithium de Nirvana, toda esta novela escrita en una clave de selfie literaria, porque utiliza la primera persona para hablar de un montón de cosas, es un poco autorreferencial y autobiográfica. Yo diría que es una autobiografía ficcionada, que me parece que es la manera más pura y sensata de poder sacar todo lo que nos está pasando adentro para poder exorcizarlo de una vez por todas, de una chica que no tiene nombre, que escribe desde la primera persona porque tiene que cuidar unos gatitos recién nacidos de su expareja. Y en ese verano de encontrarse en un lugar ajeno a su comodidad, que es una casa que ella no habita, cuidando unos gatitos que acaban de nacer de una pareja a la que ya no ve más porque es justamente ex, tiene que hacerse cargo con lo que le está pasando, mirarse frente al espejo, como tenemos en la foto que tenemos aquí al lado, y de alguna manera abrirse y hacer todos los duelos que son necesarios para hacer. Cuando uno está solo consigo mismo es cuando más se conoce y más no le queda otra que abrirse y, entre comillas, hacerse la propia terapia. Porque los psicólogos te pueden ayudar, pero cuando estás solamente con tu propia cabeza dándole vueltas a las cosas que te están atormentando es cuando realmente te ves a vos mismo. Puede ser una mirada buena o una mirada mala, pero es la mirada real que hay sobre vos. Lo interesante de la obra de Malén, y por eso me gusta mucho, partiendo de la base de que ella es poeta, toda la narrativa que tiene ¿Cómo escribe para ser poeta? Por eso, ella está acostumbrada a escribir poesía, entonces la primera obra que tiene extensión narrativa, que no es prosa, va entre la poesía y la literatura más convencional. Porque en vez de tener un narrador que dice, ese día hacía frío, me levanté, lo que hace, por ejemplo, voy a leer partes del primer capítulo, ¿sí? Es que, por ejemplo, la novela empieza diciendo, escupía fuego por la boca cuando te conocí, debería haber intuido el peligro. Un poco dándonos a entender qué es lo que se va a desarrollar a lo largo de la historia. Tío. Ese invierno intentaron convencerme de que el frío era un estado en la mente. Es una sensación, y una sensación siempre es psicológica. Te encantaba ese saco, decías que era de color exacto, nunca supe exacto respecto a qué. Entonces no nos vamos a encontrar con una narrativa más convencional en el sentido de la chica se levantó, se puso un saco azul, él le dijo, ese azul siempre es el que me gustó, se miraron y hubo fuegos artificiales, sino que tiene un sentido un poco más poético que lo hace de una manera muy interesante. Y vuelvo con esto a resaltar lo que a mí me parece que es este libro, que es una selfie literaria. El primer capítulo termina con la frase que dice: ¡te odio! No, la alegría me invadió el cuerpo como un látigo eléctrico. Está hablando de el primer encuentro con quien pasa a ser su expareja. Y uno piensa como un látigo eléctrico como si fuese algo bueno, y en realidad no es algo bueno que te latiguen. No. Un látigo eléctrico tiene esa doble jugada de que puede ser algo repentino que parece ser bueno, pero no lo es. Y entonces me parece interesante para poder replantearnos cómo nos relacionamos con otras personas y cuando una relación pasa a ser peligrosa, abusiva o tóxica, y cuando
nos damos cuenta de eso y cómo exorcizar y darnos el lujo de tener el duelo de esa sensación. Malén escribió este libro mientras cuidaba también unos gatitos, entonces por eso vuelvo un poco a la autobiografía ficcionada y me parece súper importante no solamente leerla a ella, sino leer en general a escritoras contemporáneas argentinas, como vengo diciendo siempre. Malén es una escritora que es no solo mujer, sino que es feminista, y este tipo de narrativas son muy necesarias. Además, tuve el placer de conocerla cuando estuve en Nueva York este verano, invierno de ellos. Me dedicó al libro, que no lo voy a leer porque es algo bastante íntimo entre ella y yo, pero está esta sensación de una persona que deberías haber conocido hace muchísimos tiempos, una persona que recorrió los mismos caminos que vos y casi con la misma gente, y que no lograste hacerlo en el momento adecuado, o bueno, adecuado según quién, porque nos terminamos encontrando en otro país. Y acá voy a volver al tema de los reinicios. Cuando tenés gente que vive lejos tuyo y te sentís conectada a esas personas, cada nuevo encuentro es una nueva forma de reiniciarse, porque en algún país u otro te vas a volver a encontrar, y eso es lo lindo de mantener estos vínculos a larga distancia. Gracias, Malén, por el libro, es espectacular, ojalá lo puedan conseguir. Está a punto de ser editado por su tercera edición por Concreto Editorial, que ya hemos hablado de esta editorial cuando hablamos de ternura, y además lo acaban de publicar en España, así que te felicito mucho por el éxito que está teniendo y muchas gracias por haber escrito esta obra que me parece tan importante. ¿Qué mierda es esto? Viste que esta semana estuvimos hablando de reinicio.